Muy bien, una plática bastante clara, bastante interesante. Y continuamos con nuestras presentaciones. El día de hoy con nuestra médico de terapia intensiva de aquí del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, la doctora Leticia Guerrero, que es también reanimatóloga. Y pues sabemos que actualmente la reanimación tiene muchas controversias, ¿no? Si le ponemos una solución, sirve. Si no le ponemos una solución, sirve. ¿Cuánto? Relaciones 1-2, 3-1, 5-1, usar tromboelastograma, usar coloides, cristaloides, mil cosas, ¿no? Mil controversias que hay en reanimación. Pero precisamente para esto nos va a hablar la doctora de los algoritmos más actuales sobre la reanimación. Muchas gracias, doctora Leti. Bueno, pues igual me tocó exponer un tema que tiene bastante controversia y pues que aunque ya está establecido muchos de los algoritmos, sigue siendo controversial que nosotros como personal intrahospitalario nos guiemos mediante protocolos que se realizaron para personas fuera del hospital. Entonces, vamos a tocar una de las perlas más importantes dentro de la reanimación cardiopulmonar. Ok, ¿por qué es importante tocar este tema? Pues dentro de la bibliografía que consulté, a nivel mundial se registran más de 135 millones de defunciones y dentro de las principales causas de defunción se encuentran las paradas cardiorrespiratorias y patologías cardiovasculares. De estos eventos de parada cardiorrespiratoria ocurren principalmente fuera del hospital. Y es muy poca la población que ingresa a nuestro ámbito. Se ha reportado que ingresan aproximadamente de 0.4 al 2% de los pacientes al servicio de urgencias. De estos, 30% de ellos reciben las maniobras apropiadas y ya entrando a la unidad de cuidados intensivos a nivel mundial, en el 2022 se encontró que del 6 al 9% de los pacientes ingresaron a la UCI. En México, esta cifra está pues más arriba del registro a nivel mundial. Reportan que ingresan del 15 al 18% de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos. Como les comenté, el 80% de los casos ocurre fuera del ambiente intrahospitalario y esto se da principalmente en el hogar, lo que nos va a dar una mortalidad elevada, casi del 90%. Y dependiendo de las maniobras o del tiempo en el cual se inicie la reanimación cardiopulmonar, va a haber secuelas o diferentes grados de daño cerebral. Entonces, ¿qué es reanimar? Reanimar, pues al buscar como una definición, encontré que en el 2019 se hizo un consenso de expertos de aproximadamente 30 países en París y se realizó un paquete que se llama Paquete Cuidados. Con este paquete se logró duplicar la supervivencia de los pacientes. Su enfoque principal era garantizar el tratamiento sistemático y cuidadoso tanto de las intervenciones durante el paro en el ambiente prehospitalario y después de la reanimación. Entonces, ¿qué es reanimar? Creo que muchos tenemos una definición pues amplia acerca de la reanimación. Reanimar puede ser administrar compresiones, administrar líquidos, iniciar y con un apoyo vasopresor, ionotrópicos, administrar oxígeno. Pero la reanimación es dar el punto exacto de lo que un paciente requiere. Entonces, dentro de las principales perlas, vamos a tener las compresiones. El ACLS, que es lo que todos nos hemos estado guiando, recomienda que las compresiones para que una reanimación sea efectiva se den 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Cuándo no está asegurada la vía aérea? Cuando ya hay una aseguración de la vía aérea,
se van a dar estas compresiones por al menos 2 minutos. Y para que las compresiones sean de calidad, necesita que por lo menos haya una compresión de 5 centímetros. Entonces, lo que hemos visto en internet, ¿no? Así se da el RCP. ¿Por qué nuestro paciente no salió del paro, no? O sea, son todas como los eventos chuscos que realmente pasan, pero que lo hemos visto en el hospital. Entonces, para esto, la Sociedad de Reanimación y, bueno, todos los consensos de expertos crearon múltiples dispositivos, los cuales nos ayudan a minimizar los errores dentro de la compresión cardiopulmonar. El principal son los dispositivos de compresión, descompresión activa, en los cuales la pared torácica se va a levantar como una ventosa. Esto nos va a permitir que las presiones intratorácicas sean bajas durante la descompresión, lo que nos va a dar un mejor gasto cardíaco, un aumento en el retorno venoso y un aumento en la perfusión del cerebro. Ok, en esta imagen podemos ver que en la reanimación cardiopulmonar a nivel manual, pues va a haber un mínimo cambio en las presiones intratorácicas, los que nos va a dar un incremento mínimo en la circulación. Y lo vemos reflejado en esta gráfica. Pero al utilizar dispositivos combinados, en este caso, los dispositivos activos, así como los de impedancia, va a haber una disminución en la presión intratorácica, lo que nos va a incrementar el gasto cardíaco y va a aumentar la perfusión cerebral. Y bueno, esto a nivel mundial lo vemos dentro de la capacitación del personal prehospitalario, en el cual dentro de todo el kit de la reanimación ya cuentan con sus dispositivos para las compresiones torácicas. Vamos a ver el video. Es un escenario de la calle, un escenario común, en el cual un paciente presenta una parada cardiorrespiratoria. Este video fue tomado de Francia, de Estados Unidos, en el cual ya tienen sus dispositivos de compresiones. Este dispositivo funciona como una ventosa, hace una succión sobre la pared torácica, lo que mejora el retorno venoso y mejora el gasto cardíaco. Y bueno, podemos ver que va a minimizar pues que los administradores de las compresiones se fatiguen, que sean ineficaces, y con esto mejoramos la circulación, el retorno a la circulación. Entonces, se han hecho muchos estudios para valorar si realmente estos dispositivos son eficaces, si mejoran la supervivencia o si mejoran el estado neurológico del paciente. En esta gráfica podemos ver, son 4 gráficas, en las cuales primero vamos a tener la capnografía, que es uno de los objetivos que también nos da el ACLS. Vemos que los pacientes que utilizaron los dispositivos activos y los de impedancia tuvieron un incremento en las cifras de CO2, así como la presión intratorácica obtenida mediante impedancia también estuvo acorde en cuanto al incremento del CO2, al incremento de los picos sistólicos en la presión arterial, y a la larga, durante 3 minutos, se mejoró el consumo de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, hay otras maniobras que se han puesto a estudiar, entre ellas es este protocolo, que es elevar la cabeza durante la reanimación, esto para mejorar el flujo sanguíneo a nivel cerebral y pues disminuir la presión intracraniana. Este protocolo de reanimación se inician las compresiones en el paciente completamente a decúbito y se va haciendo una elevación de la región torácica y de la cabeza por 2 centímetros entre 2 minutos que dura cada ciclo de reanimación. Y con esto pues se ha mejorado la presión de perfusión cerebral, que como les comenté en un principio, es uno de los objetivos de los cuales se han propuesto todas las sociedades por la
las secuelas que generan los paros cardiorrespiratorios. Ahora, otro punto importante dentro de la reanimación, o algo que es demasiado innovador, es la reanimación extracorpórea durante la parada cardiorrespiratoria. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es reemplazar de una manera parcial la circulación de una manera extracorpórea, lo cual va a permitir el intercambio de gases dentro de una máquina y, regresar esta circulación ya oxigenada al cuerpo. Es importante, pues, conocer que esta solo es una terapia puente y que está indicada en casos específicos. Entonces, ¿cómo surgió la necesidad de incorporar la terapia ECMO en la reanimación cardiopulmonar? Pues se dieron cuenta que hay pacientes que al estarse reanimando de una manera adecuada, sea un método manual o un método innovador, como son los dispositivos activos, no retornaban a la circulación, pese a que se estaban haciendo todas las medidas de una manera, digamos, extraordinaria. Entonces, pues llegaron a la conclusión que hay pacientes que tienen, o las causas del paro cardíaco son reversibles, pero de una manera, requieren un manejo avanzado, como son los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar o que tienen oclusión de alguna arteria coronaria. Entonces, la necesidad de incorporarlo fue, pues, de mejorar la sobrevida y disminuir el tiempo de la reanimación. Entonces, el fundamento fue restituir la circulación en pacientes que tenían causas reversibles y que se habían reanimado de una manera adecuada. Y el objetivo fue entregar de manera artificial la oxigenación a tejidos, controlar la temperatura y mejorar el estado ácido-base. Entonces, dentro de los principales estudios, se encontró que la tasa de sobrevida de los pacientes que habían sido sometidos a reanimación cardiopulmonar por ECMO había mejorado hasta un 34% al notar las secuelas hasta 30 días. Y todo esto dependió del tiempo en el cual se inició la terapia ECMO. Se encontró que entre más temprano se iniciaba esta terapia, había una mayor sobrevida. Entonces, a los 30 minutos sobrevivían el 50% de los pacientes que se sometían a esta terapia. Entre la primera media hora a los 60 minutos, la sobrevida había bajado un 20% y más allá de los 60 minutos solamente sobrevivían el 18% de los pacientes. Entonces, lo más importante que podemos destacar de la terapia ECMO fue que los resultados en cuanto a la recuperación neurológica fue mejor en los pacientes que fueron sometidos a la terapia ECMO de una manera precoz, de preferencia en los primeros 30 minutos. Pero ¿por qué el soporte ECMO funciona en un paro cardiorrespiratorio? ¿Y qué beneficios le van a ofrecer sobre una reanimación convencional? Pues, como les comenté, solamente está indicado en casos de un paro cardiorrespiratorio refractario, el cual se va a definir como la ausencia del retorno a la circulación en un periodo de 15 minutos, cuando las maniobras fueron adecuadas, como lo indica el ACLS, y en ausencia de hipotermia. Entonces, el ECMO va a funcionar como un corazón fuera de la circulación. Entonces, va a tener un circuito que va a llevar la sangre hasta una bomba extracorpórea, en la cual va a permitir a grandes rasgos el intercambio entre el oxígeno y el CO2. Y ya una vez que haya de cierta forma limpiado esta sangre, hace el retorno a la circulación arterial. Entonces, sus indicaciones es cuando el RCP se ha dado adecuadamente y falló, y cuando las causas son potencialmente reversibles, como es en una tromboembolia pulmonar masiva, en hipotermias severas o en intoxicaciones. Y cuando el paro cardiorrespiratorio fue presenciado, todo esto por el tiempo en el cual se inicia esta terapia. Y bueno, ¿ante qué ritmo vamos a iniciar el ECMO? Se recomienda que se inicie en ritmos desfibrilables y está contraindicado en asistolia. Entonces, estas son las indicaciones
En la primera tabla vemos las indicaciones de la terapia ECMO y estas son las contraindicaciones. Se necesita por lo menos que el paciente cumpla una contraindicación para descartarlo como candidato a la terapia ECMO. Y bueno, esta revisión fue sacada de una revista de medicina crítica en la cual el equipo de ECMO lo componían los intensivistas, los anestesiólogos, el personal de enfermería, y una vez que se activaba un código azul, ingresaban todo este equipo de respuesta para iniciar la terapia ECMO lo más pronto posible. Por eso se encontró que la sobrevida era mejor en los primeros minutos. Otra de las terapias innovadoras en cuanto a la reanimación, posterior a la reanimación cardiopulmonar, es la hipotermia. La termorregulación va a estar dada a nivel del hipotálamo. Este va a recibir información de los centros termorreguladores que se van a encontrar en la piel. Y bueno, nos van a dar información, va a haber como una retroalimentación negativa en la cual va a proporcionar una vasoconstricción o una vasodilatación dependiendo de la necesidad o de la temperatura del paciente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción por la cual la hipotermia ha mejorado la sobrevida en los pacientes que tienen una parada cardiorrespiratoria? Pues esto es porque el manejo de la hipotermia nos va a ayudar a disminuir la tasa de consumo metabólico hasta un 5 a un 7% por cada grado centígrado que disminuye la temperatura a nivel central. Y bueno, son los 3 principales procesos patológicos en los cuales dependen de la hipotermia. El primero va a ser una lesión cerebral isquémica, una lesión cerebral por reperfusión y un daño cerebral secundario. Entonces, la AJA recomienda que se inicie la hipotermia en pacientes que están en coma después de un paro cardíaco y que el paro cardíaco fue dentro del hospital y se corroboró que tenía un ritmo inicial desfibrilable, principalmente una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, ambas sin pulso. O aquellos pacientes que tenían una parada cardiorrespiratoria y los ritmos no eran desfibrilables, principalmente asistolia, y que se había obtenido el retorno espontáneo a la circulación. Las contraindicaciones absolutas son pacientes que tengan un EBC hemorrágico, un Glasgow de 8, un sangrado incontrolado, ritmos hemodinámicamente inestables y un paro cardíaco debido a trauma. Y otras de las contraindicaciones, pero de manera relativa, es una trombocitopenia menor a 50, una coagulopatía, paro cardíaco prolongado por más de 60 minutos, hipotensión refractaria. Vamos a tener diferentes fases dentro de la terapia de hipotermia. La primera va a ser la fase de inducción, en la cual el objetivo es lograr una temperatura que va desde los 32 a los 34 grados. Y la fase de mantenimiento es aquella fase en la cual una vez que logramos la temperatura deseada, se va a mantener dentro de 12 a 24 horas. Y por último, la fase de recalentamiento es aquella en la que vamos a recalentar el paciente con un ritmo de 0.2 a 0.5 grados centígrados por hora. Entonces, durante todas estas fases nos podemos enfrentar a ciertas complicaciones. En la fase de enfriamiento va a haber, puede haber una pérdida rápida de líquidos, puede haber alteraciones principalmente hidroelectrolíticas y metabólicas, principalmente se asocia con hipocalemia. Y cuando la temperatura llega a 33.5 se considera que es la etapa o el grado de temperatura en el cual el paciente va a tener menos alteraciones o va a ser menos propenso a sufrir este tipo de complicaciones. Sin embargo, hay otras cosas que nos deben de dar cierta atención en estos puntos. En la fase de mantenimiento debemos de considerar al paciente que puede ser más propenso a sufrir infecciones, principalmente neumonías, heridas o escaras. Y la etapa de recalentamiento, se utiliza, la complicación
se va a reducir durante esta etapa, pero es importante que sigamos siempre el grado de recalentamiento de la velocidad, que son 0.2 a 0.5 grados centígrados. Y bueno, aunque les puse las complicaciones absolutas y relativas, en nuestro actuar dentro de la unidad de cuidados intensivos, pues realmente hemos visto que los pacientes tienen una mejor evolución, un mejor desenlace una vez que se inician todas estas maniobras. Este es el caso de un paciente que tuvo un traumatismo cráneoencefálico, que cayó en paro y que, como podemos ver, esta terapia le ofreció pues prácticamente todo lo que teníamos a la mano. Es un paciente que tiene óxido nítrico, que tiene el monitor Edwards, que tiene el Prisma y tiene el Arctic. Entonces este paciente fue egresado y pues ahorita tuvo una recuperación neurológica. Y bueno, dentro de las conclusiones, pues aunque seguimos ya un protocolo que ya está establecido, siempre hay que tener en cuenta que hay muchos otras herramientas que le podemos ofrecer a los pacientes y que van a mejorar su estado neurológico y su sobrevida. Gracias. Excelente presentación de la doctora Leticia Guerrera. Nuevas innovaciones en reanimación. Para concluir el curso del día de hoy, pues bueno, tenemos al doctor Ernesto Núñez, quien nos va a presentar su presentación vía virtual. Entonces, pues adelante, doctor Núñez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por haberme invitado, en especial al doctor Alfredo Arellano por tener la invitación que me ha dado para participar en este curso. Y vamos a hablar de un tema importante también en el apoyo del paciente con cuidados intensivos, sobre todo en aquellos que están en proceso de ventilación mecánica. Y es que la electroestimulación es una de las herramientas que podemos trabajar en rehabilitación. ¿Qué es la electroestimulación? Pues es una herramienta terapéutica que tenemos que genera, pues, una contracción muscular a través de una corriente eléctrica. Lo que vamos a hacer nosotros es que con un dispositivo o con electrodos vamos a generar que el músculo se contraiga a través de electricidad. Esta herramienta es muy común en nuestra área y la podemos utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, en esta imagen lo que les estoy mostrando son dos imágenes de dos opciones de tratamiento que podemos tener con electroestimulación. Pero quiero dejar en claro que la primera pues, puede ser para una recuperación de lesiones, sobre todo en aquellas personas, por ejemplo, que tuvieron una fractura, alguna lesión que estuvo al paciente con cierta inmovilización durante mucho tiempo. Bueno, pues podemos utilizar la electroestimulación para mejorar la fuerza de estos músculos que han tenido atrofia. Por otro lado, también en medicina deportiva, en el área de lo que es el entrenamiento deportivo,
se está utilizando también ya la electroestimulación. Aquí tenemos dos ejemplos. Del lado izquierdo, la imagen de un paciente que pues, está en cama con una lesión y que lo estamos recuperando para mejorar el fortalecimiento de sus músculos y que pueda caminar mejor. Y del otro, pues un deportista de alto rendimiento, en este caso es un futbolista, cuyo grupo muscular más importante es el cuádriceps y el cual requiere potenciar el rendimiento que tienen estos pacientes. Entonces, su desempeño muscular es mucho mejor cuando lo fortalecemos o lo llevamos a su máximo potencial. Aquí también quiero aclarar que hay diferentes tipos de estimuladores o de electroestimuladores. En el área de rehabilitación, como ven en la parte de la imagen de su lado izquierdo, aquí se ocupa un equipo de electroestimulación pues profesional en comparación con el del lado derecho. ¿Cuál es la diferencia? Si bien es cierto que hay electroestimuladores que nos permiten un uso en casa, un uso doméstico, que se pueden encontrar en cualquier tienda de autoservicio incluso, pues no ofrecen las mismas características, por supuesto, que un equipo profesional. En el equipo profesional lo que nos va a permitir es modular la corriente, elegir el tipo de corriente que nosotros necesitamos, mover los parámetros como son la frecuencia, la duración, la intensidad, la forma de la onda de la corriente que va a generar la contracción del músculo. Y eso solo nos lo permite un electroestimulador profesional que utilizamos en rehabilitación. Nosotros podemos entonces modificar el tipo de onda para conseguir los efectos que deseamos en el músculo del paciente. En el caso de los estimuladores portátiles, como es el del lado derecho, ahí pues son corrientes limitadas. De hecho, solamente tiene hasta 2, 3 tipos de corrientes y dependiendo del uso, pues lo puede uno seleccionar, pero no podemos modificar la onda. Cada paciente es diferente y cada músculo va a responder a diferentes, estímulos. Entonces, pues por lo tanto, un electroestimulador más especializado pues nos permite hacer modificaciones más precisas. Por lo tanto, para el tema de una electroestimulación profesional, pues tiene que hacerse por parte del equipo de rehabilitación, ya que entendemos el uso de estos equipos y el tipo de corrientes que nosotros vamos a emplear. Ahora, se ha utilizado la electroestimulación, pues la podemos ocupar para diferentes cosas, para diferentes actividades, pero principalmente lo utilizamos para aumentar la masa muscular periférica, es decir, la masa muscular de las extremidades, ya como bien dije, ya sea para mejorar alguna función o llevar al máximo potencial que podemos desempeñar con estos pacientes. Podemos entonces también incrementar la fuerza después de una inmovilización prolongada, como cualquier hospitalización que se tenga por alguna enfermedad o alguna lesión que se haya tenido, también se puede potenciar la fuerza muscular y su aplicación también se puede trabajar en pacientes hospitalizados o en la terapia intensiva, porque pues con esta herramienta lo que nosotros tratamos es de disminuir la debilidad adquirida en la UCI. De tal forma que aquí vamos a hacer una mención importante de lo que es la intervención de rehabilitación, porque independientemente de la electroestimulación que podamos hacer a los músculos, el simple hecho de la movilidad temprana en un paciente en terapia intensiva o en cualquier paciente hospitalizado, pues ya está bien estudiado y está bien definido el tratamiento que le tenemos que dar a estos pacientes. Entonces, en este caso, pues vamos a reducir la atrofia de los músculos respiratorios, vamos a aumentar también la fuerza de los músculos respiratorios con ejercicios de terapia pulmonar y podemos reducir con esto, pues reducir la duración de la ventilación mecánica, lo que impacta en su morbilidad y en su mortalidad. También vamos a disminuir, pues si disminuimos la duración de la hospitalización y de la estancia en terapia intensiva, pues también vamos a reducir costos del hospital, pero sobre todo la intervención de rehabilitación de manera temprana se traduce en que estos pacientes pues van a tener una mejor calidad de vida a la hora del alta hospitalaria. Un paciente que recibió rehabilitación desde etapas tempranas tiene más capacidad de regresar a sus actividades y a la vida diaria de manera más rápida que aquellos que no recibieron rehabilitación. Entonces, la intervención de nuestra parte juega un papel
pues para todas las personas que están en el hospital y pues incluyendo cuidados intensivos, ¿no? Una de las herramientas entonces para cuidados intensivos y en general pacientes hospitalizados que podemos hacer desde el punto de vista de rehabilitación es fortalecer el cuádriceps. Una persona que hace ejercicio de cuádriceps ya está bien estudiado y bien reportado en la literatura médica que el cuádriceps es uno de los músculos que tiene una relación muy importante con la dependencia, con la funcionalidad del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuádriceps es uno de los principales músculos que nos ayudan para la bipedestación y para la deambulación. Es uno de los grupos principales para lograr estas actividades. Entonces, si al cuádriceps lo logramos mantener con una muy buena fuerza, esto se traduce en que mi paciente va a poder caminar más rápido, se va a poner de pie y va a poder hacer su independencia funcional más pronto. Y entre más rápido mi paciente se pueda movilizar, pues también vamos a reducir la estancia hospitalaria, como ya lo había comentado. Entonces, el cuádriceps es un músculo de foco de atención de rehabilitación en todos los pacientes hospitalizados. En cuidados intensivos no es la excepción. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que está en el hospital que tiene una electroestimulación. Estamos estimulando ambos cuádriceps pues, para favorecer precisamente el trofismo y la fuerza de estos músculos. Ahora, cuando nosotros, un paciente que puede, normalmente un paciente que está consciente y que tiene una cooperación y participa de forma activa en los ejercicios, pues se recupera más rápido. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que están sedados, que están en coma o que por alguna razón no tienen la facilidad de poder hacer un movimiento de forma activa? En este caso no podemos hacerlo o indicarle al paciente que haga ejercicio, pues porque no lo va a hacer, va a depender de otra persona, pero al mismo tiempo no estamos generando que ese músculo evite una pérdida de fibras musculares, porque una movilidad pasiva, pues se trata de que alguien más va a mover al paciente, pero el músculo no se está contrayendo y eso hace que se atrofie, entonces se pierden fibras musculares. Para evitar esto, la electroestimulación surge como una estrategia que nos pueda facilitar la rehabilitación de estos pacientes de forma un poco más pasiva. Pero tomando en cuenta que también en cuidados intensivos pues tienen que ver muchos otros factores, empezando pues por la ventilación mecánica per se, la sepsis que pueda haber, la malnutrición o el estado metabólico que tiene nuestro paciente, el uso de otras drogas como sedantes o corticosteroides. Esto pues de alguna manera va a generar que esta relación entre inflamación y estrés oxidativo genera un desequilibrio entre la síntesis de proteína y la proteólisis que al final de cuentas pues me va a dar una atrofia a nivel muscular, a nivel generalizado, pero también los músculos respiratorios pues se ven implicados. Si a eso le sumamos que nosotros podemos tener una disfunción en la capacidad contráctil o en la disfunción de proteínas contráctiles y en un acoplamiento de la contracción-excitación dañado a nivel central, pues el diafragma también va a verse afectado, va a tener una debilidad y esto va a hacer que tengamos dificultades tanto para la ventilación como para poder destetar al paciente de un ventilador mecánico. Así es que estadísticamente, pues podemos mencionar que el 25% de los pacientes con ventilación mecánica desarrollan debilidad muscular con más de 7 días en la terapia intensiva. Quiere decir que a partir de los 7 días nosotros ya empezamos a ver cierto grado de deficiencia muscular, pero en pacientes con ventilación mecánica, pues también se van a ver afectados todos los músculos respiratorios, dado que pues en este caso el ventilador está siendo el principal apoyo ventilatorio, los músculos pues realmente no están activos y se van atrofiando al no utilizarse, de tal forma que cuando queremos destetar al paciente de su ventilador, pues van a tener esa dificultad. Y lo que se pretende entonces, ahora hablando ya del apoyo al paciente con alteraciones o debilidad diafragmática, pues es precisamente evitar la atrofia del músculo y mejorar la función de este músculo. La electroestimulación diafragmática ya tiene tiempo estudiándose, no es algo nuevo, quizás en los últimos 20 años es donde ha empezado a utilizarse con más
digamos, con una intención más afín a la terapia intensiva, pero no ha sido más que en los últimos 10 años donde ha habido más aplicaciones o más reportes en la literatura médica que apoyan el uso de esta dinámica, ¿no? Y se han descrito 3 tipos de electroestimulación diafragmática. Aquí vamos a hablar de estimulación diafragmática eléctrica transcutánea o TEDS, que es la que vamos a hablar en nuestra plática, el objetivo de esta plática. También existe la estimulación eléctrica funcional abdominal. Vamos a hacer algunas acotaciones. La estimulación diafragmática eléctrica transcutánea es la que se aplica con electrodos en la superficie, como bien dice, en la superficie de la piel, pero a nivel intercostal, en nivel de los músculos intercostales, justo a la altura de donde se encuentra la inserción del músculo diafragma. Entonces, esta corriente pues va a estar generada de tal forma que va a penetrar las fibras musculares y va a activar al músculo diafragma. Pero también podríamos utilizar la técnica de estimulación eléctrica abdominal, en donde los electrodos ahora van colocados a nivel abdominal y pues el abdomen también, los músculos abdominales son un músculo importante, no para la inspiración, pero sí para la expiración, favorece la expulsión de secreciones y mejora también de alguna manera el patrón ventilatorio. Entonces, ¿podemos estimular también músculos abdominales? Sí, también es posible. Y la otro tipo de estimulación es la estimulación del nervio frénico. Quizás la estimulación del nervio frénico sería la más apropiada, que la que generaría mayor impacto sobre el diafragma, porque estamos estimulando directamente el nervio del diafragma. Pero este tipo de procedimiento es invasivo, puede llegarse a hacer de manera transesofágica, colocar un electrodo y genera un procedimiento que también implica riesgos para el paciente, un paciente que de por sí ya está en condiciones críticas, someterlo a un riesgo solo para evitar que el diafragma se deteriore más, pues no parece ahorita ser una de las opciones más factibles. Pero la estimulación diafragmática transcutánea sí nos permite estimular el diafragma y no es un procedimiento invasivo. También es una forma fácil que podemos encontrar con cualquier electroestimulador de rehabilitación en una unidad de rehabilitación, y creo que puede beneficiar en muchas instituciones este tipo de actividad. Ahora, la electroestimulación diafragmática se ha utilizado en diferentes patologías, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, en cuadriplegias por lesión medular, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido una lesión medular alta a nivel cervical y que quedan con dificultades, pues tanto para la movilidad de miembros superiores como de miembros inferiores, y también puede verse implicado pues la afectación de los músculos intercostales o abdominales que pues de alguna manera apoyan a la respiración del paciente. Entonces, por eso estos pacientes tienen mal manejo de secreciones y muchos de estas personas con lesiones medulares pues llegan a fallecer por complicaciones de neumonía. Pero la electroestimulación diafragmática pues ayuda a mantener al menos esa fuerza de los músculos o ese trofismo y de alguna manera servir de una herramienta de reeducación del patrón respiratorio. Con respecto al destete de ventilador, les decía, pues cada vez hay más, hay más reportes de su utilización y de su recomendación. Y se trata pues de abordar un paciente que podemos trabajar pues desde el principio de su instancia en terapia intensiva. La mayoría de las veces nos envían al paciente o nos mandan la interconsulta ya cuando el paciente queremos destetarlo, pero la recomendación que podríamos hacer es que podemos iniciar con electroestimulación diafragmática en los primeros días desde la ventilación, pues precisamente para evitar la atrofia, no esperar hasta que el músculo ya tenga la atrofia, sino prevenir esa atrofia para que después podamos destetar más rápido al paciente. ¿Qué efectos tendría entonces esta herramienta? Ya se han estudiado, se han hecho varios reportes, se han estudiado con biopsias, se han estudiado con ultrasonidos, se han estudiado con pruebas de función respiratoria, y lo que se ha encontrado que llama pues más la atención es que este tipo de terapia va a aumentar la presión inspiratoria máxima, aumenta la saturación de oxígeno, por supuesto, pues incrementa el grosor diafragmático y su movilidad para la ventilación, y tiene un aumento significativo en la Pmax, en la presión inspiratoria máxima, que es un parámetro que ayuda mucho a también predecir la mejoría del paciente en cuanto a su ventilación. Y bueno,
como les decía, esto quizás todos estos resultados los podemos tener haciendo ejercicios de rehabilitación pulmonar, si el paciente cooperara. Pero en el caso de muchos pacientes de terapia intensiva en donde están sedados, pues es muy difícil que nuestro paciente pueda hacer un movimiento de forma activa. En este caso, pues la estimulación diafragmática es una de las buenas opciones. ¿Y cuál sería el protocolo de estimulación diafragmática que necesitamos ver en estos pacientes? Pues bueno, aquí primero les pongo información técnica. Digo técnica porque sí hablamos del tema de los parámetros de la electroestimulación, pero lo pongo para que conozcan o tengan una idea de qué es esto y en algún momento, bueno, si tienen participación de su área de rehabilitación, lo pueden aplicar. Entonces, primero que nada, pues necesitamos un electroestimulador profesional. Aquí en la foto estoy mostrando el equipo con el que contamos aquí en el hospital y porque pues ya expliqué que nos permite modular la onda y poner los parámetros como nosotros lo deseamos para generar el efecto que necesitamos. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de corriente que podemos utilizar? Pues es una corriente bifásica sincrónica en una frecuencia de 30 Hz con un ancho del pulso de 250 microsegundos. Aquí vamos a tener un trabajo de 1 a 2, que quiere decir que vamos a tener un tiempo de contracción y un doble tiempo de descanso. No podemos tener una contracción sostenida del diafragma. Se tiene que contraer de manera periódica y tener un periodo de descanso, es decir, unos 5 segundos quizás de contracción y 10 segundos de descanso para evitar que nuestro músculo caiga en una fatiga muscular. Y la intensidad la podemos ir modulando hasta que podamos ver o visualizar la contracción del paciente, la contracción del músculo del paciente. Hasta ahí vamos a llevar la intensidad de la frecuencia. Entonces, aquí podemos ver colocados los electrodos. Me regreso. Aquí podemos ver colocados los electrodos. Vamos a utilizar una técnica intercostal. La estimulación va a durar de unos 20 a unos 30 minutos. Se prefiere 2 veces al día. Y va a estar con electrodos de superficie bilateralmente. Aquí los tenemos a nivel intercostal y vamos a ponerlos más o menos en la línea axilar media entre las costillas 6 y 7 y por encima del proceso gifoides. Es donde podríamos encontrar por referencia anatómica, vamos a encontrar la inserción del diafragma. Y aquí les voy a mostrar un video en donde les puedo decirle que este paciente pues está hospitalizado, está en terapia intensiva, tiene una gastrostomía. Podemos ver el efecto de la contracción, ahí la tenemos, en el músculo del diafragma. Vemos la cavidad torácica cómo se contrae. Y ahí podemos ver el movimiento. Podemos poner atención, viene la corriente, tenemos el efecto, ahí se contrae. Y ahí es como nosotros estamos modulando la electroestimulación. Tenemos los 2 electrodos de cada lado. Tenemos que tener 4 canales, 2 electrodos de cada lado. Cada lado se va a contraer y se tiene que ir sincronizando para que se contraigan al mismo tiempo, para que generemos el efecto en ambos hemidiafragmas y podamos trabajar con este tipo de pacientes. Entonces, aquí el video nos ilustra muy bien cómo se contraen los músculos intercostales y también el efecto del diafragma cuando observamos pues cómo se mueve, incluso hasta hay un movimiento de la sonda gástrica que tiene nuestro paciente, ¿no? Ahí lo tenemos. Bien. Hay algunas observaciones que todavía podemos hacer con respecto al protocolo de electroestimulación diafragmática, y es que a pesar de que hay ya varias literaturas, todavía no hay un consenso de cuál es el protocolo más efectivo para cada uno de los pacientes. Cada literatura te va a dar un protocolo diferente. Yo les acabo de compartir el protocolo que utilizamos aquí, que también está basado en las referencias que se han encontrado, pero en diferentes publicaciones pues no hay como tal todavía cuál es el tipo de corriente que debemos utilizar. Por ejemplo, en rehabilitación sabemos existen muchos tipos de corriente, pueden ser corrientes rusas, corrientes interferenciales, corrientes bifásicas, asimétricas, pueden haber mucho tipo de corrientes y no hay como tal un protocolo que nos diga cuál es el más efectivo, cuál quizás es el más efectivo en pacientes con terapia en
pacientes con terapia de ventilación mecánica, todavía tenemos esas dudas. Y tampoco se ha definido el mejor tiempo, es decir, recomendamos que sea 2 veces al día, pero tampoco sabemos si diario es mejor o si con 3 días a la semana va a generar el mismo resultado, o incluso no hay diferencia significativa entre cada uno de estos. No lo hay, y esto es una invitación también a poder hacer investigación sobre esto en las áreas de terapia intensiva. Si bien es un procedimiento no invasivo y que genera el mínimo riesgo, pues se puede adaptar a la mayoría de los pacientes y podría generarse este conocimiento que todavía está pendiente por resolver estas dudas. Así, ¿cuáles serían las indicaciones para este tipo de terapia o de alternativa? Es que podemos iniciarlo incluso desde las 48 horas de que ha empezado la ventilación mecánica, o sea, tan pronto como eso, que ahí sí los parámetros, pues en cuanto a la presión de oxígeno sea mayor de 60 y una FiO2 máximo del 40%, ya no sería recomendable un FiO2 más del 50% para la aplicación, ya que pues lo que no queremos es afectar más el requerimiento de oxígeno de estos pacientes. Por eso ya lo reservamos para aquellos pacientes que no tienen una limitación severa en los parámetros ventilatorios. Es recomendable también que haya ausencia de signos y síntomas de infección, o al menos que ya vaya cediendo para que no haya fiebre. Pues por supuesto la estabilidad hemodinámica es crucial para estos pacientes. No podríamos aplicarlos en aquellos que están con dosis altas de vasopresores o que cualquier movimiento pueda generar algún cambio en la hemodinámica del paciente. No sería recomendable, y quizás no como tal como contraindicaciones, pero no tendría un sentido aplicarlo en aquellos pacientes que tienen una parálisis no farmacológica, es decir, alguna alteración del sistema nervioso periférico o central, por ejemplo, una lesión tipo una neuropatía Guillain-Barré o miastenia gravis. No tendría mucho sentido porque no habría pues la contracción que deseamos, y lo que estaríamos generando pues es más bien una fatiga muscular que no va a mejorar pues con una electroestimulación. En obesidad mórbida no se recomienda pues porque el panículo adiposo es demasiado grueso y la corriente no podría penetrar a los músculos que deseamos llegar, no tendría esa profundidad. Entonces la obesidad, la grasa también genera resistencia al paso de la corriente, y la resistencia pues genera calor. Entonces en estos pacientes tienen riesgo de quemadura por el paso de la corriente eléctrica, aunque son equipos seguros y de grado médico. El efecto del tejido graso pues es inevitable, genera resistencia y tenemos riesgo de quemaduras. Entonces no se recomienda en pacientes obesos, y en aquellos con pleurostomía pues tratamos de evitar que podamos afectar la colocación de la pleurostomía o cualquier otro otro impacto deleterio que pueda llegar a tener sobre este tipo de pacientes. No lo recomendamos. Y en aquellos que tengan una infección aguda pulmonar o sistémica, tampoco. Inestabilidad hemodinámica, ya también lo había comentado. Y pacientes con marcapasos, pues el marcapasos es un generador de corriente. Si nosotros colocamos cerca del marcapasos otra corriente, podemos alterar quizás sus parámetros del propio marcapasos, o podríamos generar un problema en la conducción del corazón. Entonces ahí sí evitar por completo el uso de una electroestimulación diafragmática. En aquellos que tengan una distensión abdominal, como ya vimos la corriente eléctrica pues también puede alcanzar a los músculos abdominales. Si de por sí tenemos ya una distensión abdominal y generamos contracción, pues podremos incluso generar vómito o broncoaspiración. No es recomendable. Y por supuesto en el embarazo tampoco sería una de las opciones. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues que bueno, la electroestimulación diafragmática tiene efectos tanto una electroestimulación la podemos aplicar tanto en músculos periféricos, en las extremidades, como a nivel del diafragma. Y en los músculos respiratorios, pues tiene un efecto importante. Nos va a mantener el volumen muscular diafragmático, que es útil para la ventilación y para el destete de la ventilación después. Y es un método poco invasivo que vale la pena ofrecérselo a los pacientes que lo requieran.
está bien estudiado y como ya dije, pues va a disminuir el tiempo de estancia en la terapia intensiva, disminuye también la duración de la ventilación mecánica y nos permite ese destete que a veces es complicado. Y sobre todo es que todavía hay muchas interrogantes al respecto que vale la pena quizás como una invitación. Es un campo de investigación enorme que podríamos trabajar con pacientes en cuidados intensivos y que el apoyo multidisciplinario que existe en la terapia intensiva con otras especialidades, incluyendo rehabilitación, creo que se pueden abarcar este campo de investigación y resolver todas las dudas que aún se presentan. Y sobre todo, bueno, pues ver qué tan rápido podemos recuperar a estos pacientes. Sin más, pues por mi parte sería todo. Gracias por la invitación y espero haber aportado algo con el conocimiento que compartí. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias al doctor Ernesto Núñez y agradecemos la presentación. Me parece que no hay preguntas, ¿no, verdad? Por el día de hoy damos por terminado el curso. Vamos a continuar en unos minutos para ver lo del taller. Si gustan pasar al otro lado para darles un pequeño ambiguo y en un momento continuamos. Muchas gracias a los que estamos en línea por el día de hoy. Terminamos. Muchas gracias.
Recording stopped.